Buenos días. Con este video les contaremos un poco sobre el proyecto final de algoritmos en el que participamos mi compañera Manuela Reyes y mi persona Manuela Restrepo. Hablaremos sobre la problemática que escogimos, el diagrama de clases, el algoritmo que construimos para darle una solución y también la demostración de la base de datos. El problema que nosotras elegimos es en el que un hospital enfrenta el desafío de programar las citas de sus pacientes de manera más eficiente. Se consideran una serie de restricciones críticas, incluyendo diferentes tipos de cirugía, cada uno con requerimientos específicos en cuanto a la especialidad del cirujano, el horario disponible de este, la duración de cada cirugía. Además, es fundamental tener en cuenta la criticalidad de las cirugías para poder asegurarse que se programen en momentos donde el personal médico esté completamente disponible y no hayan cirugías que puedan interrumpir el procedimiento. La programación de cirugías en un hospital es un proceso que debe garantizar la seguridad y bienestar del paciente. Implica coordinar la disponibilidad de personal altamente capacitado como cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores quirúrgicos y enfermeros, todos los cuales deben estar disponibles y dispuestos durante el tiempo que dure la cirugía. Las cirugías programadas no deben ser interrumpidas ni reprogramadas, excepto en casos de emergencia que pongan en riesgo la salud del paciente. Existen diversas herramientas y métodos para optimizar la programación de cirugías, incluyendo softwares de gestión hospitalaria y también softwares pues, especializados. Sin embargo, cada hospital maneja estos recursos de manera diferente dependiendo de sus propios recursos y disponibilidad del personal. A pesar de estas herramientas, hay múltiples problemas en el área de programación de las cirugías. Estudios indican que la calidad de los servicios de programación de cirugías hospitalarias es deficiente y la solución a estos problemas radica en la optimización del servicio de programación de cirugías, siendo una opción favorable la implementación de bases de datos teniendo en cuenta una buena planificación y evaluación de las técnicas de programación, así como planificación eficiente de los horarios de turno del personal médico. Para la representación de la base de datos decidimos utilizar un diagrama de clases, ya que gracias a que muestra todos los atributos y métodos que usa cada tabla, también muestra las relaciones que hay entre sí. Entonces nosotros tenemos la representación de nuestra base de datos que consta de 6 tablas, en la cual hospital es como la definitiva, en la cual podemos ver la relación de que personal usa hospital en el sentido en el que lo hereda, ya que el hospital es el que contrata al personal. Ya el resto de las tablas como personal, disponibilidad de quirófano, paciente y urgencia, todas se conectan en cirugía, ya que es un sistema de cirugías y todas se conectan en cirugía. Podemos observar que la tabla personal, disponibilidad de quirófano y paciente están conectadas a cirugía por medio de una flechita que hay como un rombo negro. Eso quiere decir que hay una dependencia. Y en la tabla de urgencia es que hay una independencia porque es un rombito pero blanquito. Entonces aquí lo que podemos pactar es que de hospital personal hereda de hospital, el hospital, porque ahí es donde están contratados. Luego, tanto personal y disponible de quirófano y paciente dependen de cirugía y cirugía dependen de ellas. Y urgencia y cirugía, aunque se utilicen una a la otra, no dependen una de la otra. ¿Cómo personal depende de cirugía? Si no hay personal, no hay cirugía. Si no hay quirófano, no hay cirugía. Si no hay paciente, no hay cirugía. Pero la urgencia que representa es el nivel de urgencia, no es obligatoriamente independiente del nivel de urgencia que pusimos 3, 1, 2, 3. Independientemente del nivel de urgencia, sí o sí va a haber cirugía. Aunque la urgencia sea 1 o 2, eso no va a incluir en nada. Entonces, este es el diagrama de clases que nosotros hicimos. Bueno, para el inicio del algoritmo, primero se le pregunta al usuario si desea configurar un paciente o personal. En caso de ser paciente, se le pregunta si va a agregar uno nuevo o va a cancelar. En caso de que quiera cancelar la cita, se le pregunta cuál es el ID del paciente, se busca el ID en la tabla cirugía y urgencias. En caso de que se encuentre, se elimina la fila. En caso de que no se encuentre, no existe el paciente. Para el caso de que desee agregar un nuevo paciente, se le pide todos los datos de la tabla pacientes, se llenan estos datos en la tabla pacientes y urgencia y en la tabla de disponibilidad quirófano se evalúa si la columna disponibilidad hay un cero. En caso de que sí, se llena la tabla cirugía. Y en caso de que no, eh, saca el mensaje de que no hay disponibilidad. Para configurar personal,
existen dos opciones, eliminar o agregar. Si se quiere eliminar, se pregunta cuál es el ID del personal, se busca el ID en la tabla personal, en caso de que se encuentre, se elimina la fila y en caso de que no, se, se manda el mensaje de que no existe personal. Para el caso de que se quiera agregar un personal, se le piden los datos de la tabla personal y se llenan los datos en la tabla personal. Para la creación de nuestro proyecto decidimos hacer una base de datos y un sistema administrativo. Primeramente, con el formato de Python creamos la base de datos. Aquí hacemos la conexión, creamos la base, creamos el cursor y vamos creando cada una, uno a uno, las tablas, como se puede observar. Luego después insertamos algunos datos para asegurarnos que todo esté muy bien. Igual hay algunas tablas que por ende deben tener datos ingresados de una vez, no pueden estar vacías. Aquí ya está la base de datos. Lo que es hospital y disponibilidad del quirófano son tablas que sí o sí ya deben tener datos ingresados desde el SQL, porque la disponibilidad de quirófano es la que me va a garantizar si hay o no disponibilidad para que la persona pueda hacerse la cirugía. Por ejemplo, aquí en disponibilidad el 1 representa que está ocupado y el 0 representa que está disponible. Eso es algo que no se ingresa por medio del sistema que hemos creado, sino que ya se hace es manual a partir de la base de datos como tal. Y el nuevo hospital claramente porque solamente puede haber un tipo de hospital. Luego tenemos la tabla paciente, personal, urgencia y cirugía, que son las tablas con las cuales podemos interactuar, ya que vamos a agregar pacientes, vamos a agregar personal, cirugías y urgencias. Y eso lo vamos a hacer en nuestro proyecto, que aquí lo hicimos en Python. Aquí hicimos como una especie de simulación en el que somos una persona que administra el hospital en el tema de cirugías. Todo lo que vamos a hacer aquí es con el tema de cirugías. Agregamos y eliminamos pacientes en el tema de cirugías. Si agregamos un paciente, también se agrega automáticamente una cirugía y una urgencia. Y si eliminamos un paciente, también se elimina esa urgencia y esa cirugía. En caso de que no haya disponibilidad en el quirófano, entonces la cirugía no se va a registrar, pero sí se va a registrar la urgencia y el paciente y van a quedar como pendientes. Entonces aquí les voy a mostrar. Entonces aquí que deseo configurar, vamos a agregar un paciente, agregar paciente, voy a agregar uno, Juan José, masculino, 20. Tipo de urgencia, lo pusimos un nivel de 1, 2 y 3, voy a poner que es urgencia 2, tipo de cirugía, voy a poner que es renal. Entonces aquí me pide la información de la cirugía del paciente, porque como les dije, se agrega una cirugía también automáticamente. Entonces voy a decir hora de inicio 2 pm, hora final voy a poner 5 pm. ID del analgésico, eso es una información que ya debe tener como la persona responsable. Voy a poner que 12, voy a poner que ID del enfermero 45 y de la maquinaria 34. Listo, ahí me dice que guardado exitoso. Ahora me pregunta nuevamente qué deseo configurar. Igual aquí se puede ver, voy a actualizarla y aquí en pacientes puede ver que ya acabé de agregar a Juan José y se pone automáticamente el ID, no se lo pido ya que es algo que se debe poner de forma automática. También acá aparecen urgencias, el tipo de urgencia que era 1, 2 y aquí en cirugía debe estar Juan José, aquí está Juan José y el tipo de urgencia que era. Listo, ahora acá vamos a agregar un personal. Voy a poner Jorge Martínez. Ingrese el cargo, debe ser que es cardiólogo, sí. ¿A qué hora inicia la jornada? Voy a poner que inicia a las 4 y las termina a las 11. Y ahí se me guardó el personal. Lo mismo, aquí está guardado el personal y el hospital al cual está contratado. Luego podemos también eliminar los pacientes. Voy a eliminar un paciente, voy a eliminar a Juan José, que es el que acabé de agregar, P04. ¿Y está seguro que quiero eliminar? Sí, lo quiero eliminar. ¿Tiene cirugía el paciente? Sí, sí la tiene. Entonces, se ha eliminado exitosamente. Entonces, ya cuando vayamos a pacientes, ya no va a estar Juan José, tampoco va a estar en urgencias, ni tampoco ya va a estar en cirugías. Lo mismo pasa si yo elimino un personal, voy a eliminar el personal, el ID, el último que agregué, que fue
a Jorge Martínez, que es el 6, tiene el ID 6. ¿Está seguro que lo quiere eliminar? Sí, se ha eliminado exitosamente. Y ahí está. Entonces así funciona nuestro proyecto en Python de administración de cirugías.